Bien, buenos días a todos. Mi texto se titula Hegel. ¿Por qué Hegel en un estudio sobre la crisis orgánica del Estado y la disputa en y por la sociedad civil? Es una pregunta, está en términos de pregunta. Y quiero hacer dos observaciones antes de iniciar la presentación. En primer lugar, el estudio del Estado en su sentido integral como relación de fuerzas y como relación institucional de fuerzas y política de fuerzas, y en su relación como sociedad, como articulación orgánica de sociedad política y sociedad civil, es una problemática abierta y compleja el día de hoy, que ha puesto en tensión la lucha popular. Ha puesto en tensión, sobre todo después de que se identificó el socialismo de Estado como una experiencia negativa, una experiencia desastrosa para los afanes de emancipación social, que afecta, sí, sin duda alguna, la filosofía de la praxis y afecta la teoría crítica histórica actual. Y quiero decir que esto ha llevado a que se haya desarrollado ampliamente en el mundo la idea de que se pueden hacer las transformaciones sin modificar al Estado y sin tener presente la importancia de acceder al Estado y de transformarlo. Esto, hay un texto clásico de un autor alemán que vive en México, que se llama John Holloway, y que planteó la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder. Esto sí expresa el sentido de la época, el sentido de la época de desconfianza total en el Estado. Y esto sí obliga a pensar que ha generado toda una tendencia de pensamiento crítico en el sentido de que ya no es importante la lucha por acceder al Estado y por modificarlo, ahora es directamente la lucha por que las masas populares desarrollen sus proyectos sin el Estado. Esto es un problema central de nuestra época y ha llevado incluso a que renazcan concepciones de que es importantísimo abolir ya al Estado. Quiero recordar que en la corriente crítica de Marx, respecto al Estado, no se trata de abolirlo, sino de transformarlo. Y abrir paso, sí, a un proceso en que el Estado se tendrá que extinguir, pero a partir de revolucionar la sociedad y a partir de desarrollar el poder del trabajo social. Esto es un problema abierto, importantísimo, pero no hay duda de que es importante mantener la lucha por acceder al Estado y por transformarlo. Una segunda cuestión es que Hegel no percibía, de quien voy a hablar ahora, no percibía las relaciones de poder en el Estado, ni al Estado como relación de poder entre clases. Sus contribuciones no son esas. Es Marx quien percibió al Estado como una relación de poder entre clases. Y Gramsci pensó esa relación de poder como relación de hegemonía. Entonces, son dos consideraciones importantes.
que son parte de las problemáticas que tenemos que eh, enfrente como eh, pensamiento crítico, como intelectuales dedicados al pensamiento eh, crítico y que a través de ese pensamiento y de otras formas tenemos un compromiso con la lucha popular. Pues bien, mi texto se titula ¿Por qué Hegel? En un estudio sobre la crisis del Estado y la disputa en y por la sociedad civil. Hegel es un teórico, hay que decirlo, desconocido y poco estudiado en los estudios sobre el Estado en la época moderna. Y también es un teórico que ha poco considerado como pensador crítico de las relaciones histórico-políticas y estructurales contemporáneas. Su horizonte, sin embargo, ayuda a analizar aspectos del Estado integral con nuevas y más profundas perspectivas para disputar la hegemonía que el capital ejerce en la historia contemporánea. Y por eso ha sido elegido para esta reflexión. Obviamente el estudio de Hegel se enriquece con la recuperación histórica, teórica, de los planteamientos que sobre él y sobre el fenómeno del Estado existen en Marx, en la obra de La cárcel de Antonio Gramsci y de otros autores clásicos europeos y latinoamericanos. En segundo lugar, hay que decir que en los autores que se identifican con el pensamiento crítico contemporáneo, se conoce a Hegel con cierta parcialidad, sobre todo se le conoce sobre todo a partir de los estudios de Marx sobre su obra acerca del Estado y la sociedad civil. Son sin duda estos estudios, en particular la crítica de, la de principios de la filosofía del Estado de Hegel, son estudios fundamentales. Se conoce, se recupera la crítica de Marx a Hegel en esta obra, pero no se percata, no está claro en los estudiosos el hecho de que esta crítica de Marx constituye un análisis específico e incompleto, que brinda sí una excelente visión problemática del pensamiento de Hegel, pero no alude ni abarca todo el universo conceptual y problemático de la obra de Hegel, ni todos sus aportes relacionados con el Estado y la sociedad civil. Hay una intencionalidad en Marx en su crítica de Hegel, sin duda alguna. Y esa intencionalidad era superar la perspectiva del maestro, de su maestro, y abrir una perspectiva propia y crítica, político-revolucionaria de la sociedad y el Estado modernos, bajo las condiciones que eran ya muy claras en la época de Marx, de predominio de la propiedad, de la gran propiedad capitalista, de la economía política y del capitalismo europeo de mediados del siglo XIX. Hay que considerar esta situación de que es una visión incompleta la de Marx, porque, en particular, porque de su texto se perdieron una parte importante. Se perdieron 3 capítulos, como lo vamos a comentar más adelante, 3 apartados del capítulo tercero de la filosofía del derecho de Hegel, de su crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Y esa pérdida tiene un sentido muy fuerte para el pensamiento crítico.
Pero antes de pasar a eso, hay que decir que también influye en la lectura contemporánea de Hegel el abandono y desvirtuación interesados de la obra y el pensamiento de este autor, por parte de autores de lo que ha considerado un marxismo positivista de finales del siglo XIX, así como de autores interesados en vulgarizar y encerrar el pensamiento crítico en una fórmula cerrada y ahistórica del marxismo de la Tercera Internacional, que se divulga ampliamente posterior a la muerte de Lenin. Con afán polémico y no teórico, se abrió paso en la difusión marxista posterior a la Revolución Rusa, una concepción que abogaba por encerrar a Marx en un materialismo dialéctico y un materialismo histórico, basados en filosofías mecanicistas y ahistóricas, en las cuales a estas nociones se les acentuaba el sustantivo filosófico materialista y se les subordinaban las nociones de dialéctica y de historia para constituirlas solamente como adjetivos útiles. En ese contexto, sí se reconocía la influencia de Hegel en Marx, pero se asumía la tesis de la inversión absoluta, en la cual se entendía a Hegel como un filósofo idealista, al que Marx se suponía refutó en toda su concepción, dando paso a un distinto y totalmente nuevo pensamiento materialista. Hoy está claro, tanto en lo que se ha recuperado de Marx en textos publicados en el siglo XX, póstumamente, como en la ideología alemana, los Grundrisse, que para Marx Hegel no era tanto un seguidor del idealismo filosófico, sino sobre todo un filósofo crítico que Marx consideraba de transición, que superó las tesis típicas del idealismo, especialmente las tesis de Kant. Esta misma apreciación la expone Gramsci en sus cuadernos de la cárcel. Coincido entonces con Gramsci en que Hegel tiene una obra importantísima que nos permite entender la figura del Estado moderno como centrada en la creación de una nueva institucionalidad ético-política orgánica. Esta concepción está articulada con la existencia y actividad de individuos y grupos sociales caracterizados por condiciones epocales del mundo mercantil capitalista. Se teoriza en Hegel al Estado moderno a partir de la existencia de individuos bajo nuevas condiciones epocales de libertad y voluntad modernas, derechos universales, también colectivos, de los individuos y de las clases, incluso de aquellos que se han vuelto sustento hoy de la dominación del capitalismo, como derechos de propiedad privada moderna y de seguridad. Muchas apreciaciones de Marx y de Engels, tomadas fuera de contexto, como nociones acabadas y unilaterales, se enriquecerían e iluminarían con un sentido más amplio y en términos de comprenderlas mejor, si se analizara la relación de continuidad-discontinuidad con el pensamiento de Hegel sobre las clases, el Estado y la sociedad civil. Esta es la primera tesis que quiero desarrollar, que se enriquecería mucho el pensamiento crítico basado, crítico histórico, crítico teórico histórico basado en Marx, si se analizara su relación de continuidad y discontinuidad con el pensamiento de Hegel. Para Hegel las clases eran formas sociales tendenciales, en que existían, se organizaban y adquirían sentido de identidad y de ubicación política los individuos de la sociedad civil mercantil capitalista. De aquellos individuos que tenían como común una determinada ubicación en relaciones sociales de competencia
y de interdependencia a partir del trabajo. Todas las clases, para Hegel, eran el sustento del Estado, tanto como masa, como en su calidad de agrupamientos específicos, con intereses diferenciados y con identidades colectivas. Eso para Hegel significaba poner el acento en la perspectiva de un desarrollo teórico cultural de las clases, asentadas en los nuevos procesos de trabajo y vínculos de interdependencia, de tal manera que se presentaran como elementos unitarios en la sociedad y en su inclusión en el Estado. Esto es muy importante. Es decir, Hegel teorizó las clases y su relación con el Estado de una forma amplia, no solo como clases económicas, sino como clases político-culturales. El Estado moderno, a su vez, era para Hegel el ámbito de universalización y de prevalencia de lo racional y lo general. Eso ya se conoce. Ámbito que era depositario de un determinado proyecto histórico-político de poder orgánico, concentrador de una nueva eticidad, que para Hegel era importante, como lo vamos a ver más adelante, porque permitía la crítica práctica de la separación entre individuos aislados y enajenados socialmente. Es decir, para Hegel el Estado era una propuesta de superación de la competencia y el aislamiento de los individuos en una sociedad mercantil capitalista. Sin duda, los énfasis de Marx sobre el carácter represivo y clasista del poder estatal en algunos textos tenían cabida en sus circunstancias, dado su interés político de combatir ciertas creencias sociales de los obreros europeos que los llevaban a subalternizarse a una visión interesada y unilateral del Estado como ámbito racional e histórico dominante que se estaba desarrollando en todas las naciones europeas. Y esos textos circunstanciales opacaron otras reflexiones de mayor densidad teórica que hay en sus obras. Por ejemplo, las apreciaciones que encontramos en la ideología alemana, en El Capital, en la Guerra Civil en Francia y en la crítica al programa de Gotha. Así como también opacaron algunas apreciaciones de Engels, como su introducción de 1895 a las luchas de clases en Francia, conocida como su testamento político. Autor que aprovechamos hoy para homenajear en su aniversario 200 de su nacimiento. Lo mismo, el mismo opacamiento sucede con las concepciones respecto de la sociedad civil, ámbito que Marx consideraba había sido estudiado en forma avanzada por Hegel, al que este último autor resumía como las condiciones materiales de vida de la sociedad moderna, con todo y sus relaciones y contradicciones, tal como está expresado claramente en el prólogo de Marx de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. Marx trabajó desde su juventud esta noción de sociedad civil en Hegel como condición material de la vida de la sociedad moderna, siguiéndolo, pero acentuando el hecho ya planteado por Hegel de que la anatomía de la sociedad civil era la economía política, y es ahí donde se concentraba la historia. En sus textos explícitamente políticos, como el 18 Brumario y posteriormente en la Guerra Civil en Francia, Marx entendía que la política y la influencia en el Estado y en la vida democrática se realizaba y se ganaba en la actividad de las clases en la sociedad civil. Y justamente veía la inmadurez del proletariado
de su época, en que no comprendían las posibilidades de una política de sociedad civil que se elaborara a partir de considerar de manera compleja la unidad para una política nacional alternativa, la unidad popular para una política nacional alternativa basada también en las coincidencias y diferencias de clase con sectores sociales que Marx consideraba tenían que ser influenciados por los obreros y por su lucha, tanto política como teórica, tales como los campesinos y la pequeña burguesía urbana. Pero al margen de insistir en las relaciones de continuidad-discontinuidad entre Hegel y Marx, conviene pensar en las propias contribuciones de Hegel a una comprensión crítica, necesaria y actual del Estado, la sociedad civil y la crisis del Estado. Leer la filosofía del derecho de Hegel desde la fenomenología y la ciencia de la lógica, la eticidad comunitaria. El texto de Marx sobre los principios de la filosofía del derecho de Hegel fue encontrado incompleto y no se han hallado su crítica a 3 puntos centrales del capítulo 3 de dicha obra de Hegel, mismos que a la luz de las construcciones anteriores de este autor, tanto la fenomenología del espíritu como la ciencia de la lógica, dan la tónica de lo que para él era lo específico del avance histórico-político del Estado moderno. Para Hegel, es decir, sus tesis sobre la eticidad. Estas tesis dan significado y enmarcan sus estudios sobre la familia, la sociedad civil y el Estado. Constituyen una clave de cómo Hegel abordaba los fundamentos económicos, socioculturales y políticos de la relación de los individuos y las masas con el Estado moderno, sus instituciones y sus órganos mediadores. La lectura tradicional de Hegel, basada exclusivamente en lo que se encontró de la crítica de Marx, sugiere que Hegel proponía una concepción idealista unilateral del Estado, un culto al Estado como institución en sí misma, en la cual se entiende a esta institución dominante como existencia en sí de la noción de la libertad realizada y de la encarnación de la idea absoluta. Concepciones abstractas a las cuales las mediaciones entre Estado y sociedad se tendrían que subordinar. Y la sociedad y la familia que la sustentaba tendrían que ceder. Con ello se deja de lado, con esta interpretación, se deja de lado el sentido histórico-social de la propuesta hegeliana de recuperar la eticidad en la historia moderna. Cabe destacar que Hegel establece como gran logro espiritual de la modernidad el creciente desarrollo de la individualidad, expresado en la libertad y la autonomía del individuo de la época mercantil capitalista, que son 2 aspectos centrales de la vida moderna, pero que para él, para este teórico, generaban también la enajenación y el aislamiento del ser humano moderno, y eran fuentes de choques y conflictos sin fin que degradarían a la sociedad. De ahí la búsqueda de una solución por Hegel, de una solución a los tormentos de la vida individual, solución que Hegel encontraba en la eticidad, como recuperación y conformación de un mundo social de costumbres, prácticas y valores de comunidad, que dieran sentido superior y sociocultural al trabajo
y a la vida colectiva de intercambio e interdependencia de los individuos bajo las relaciones mercantil capitalistas. Así, los estados modernos son concebidos por Hegel como instituciones que deben tener un alto contenido ético-político para que puedan concebirse y entenderse como tales y como parte de la nueva totalidad epocal. Eso significa que para él los estados son también los depositarios de una historia de conquistas comunitarias de derechos colectivos, sociales e individuales y de libertades que moldea las instituciones y que la sociedad reconoce como propios y aspira a ubicar como lo público, lo general, para establecer su propia influencia y orientación en ellos. Esta noción ética del Estado resulta fundamental para la disputa popular contemporánea por el Estado y por su transformación en momentos de profunda crisis y sobre todo para la disputa de y en la sociedad civil, en la perspectiva de la lucha por una nueva hegemonía nacional y global que se constituye en la crítica ética de las instituciones y relaciones de poder que unilateralizan el dominio de las élites y establecen la distancia entre gobernantes, dirigentes y gobernados enajenados. Para Hegel, esta aportación conceptual se refería fundamentalmente a la articulación entre sociedad civil y clases con el Estado. Esto es lo que nos permite comprender cómo para él la sociedad civil es un momento intermedio de la lucha por esa nueva eticidad comunitaria. Y es un elemento central de la cohesión social y política bajo la economía mercantil capitalista enajenante y degradante para los individuos. La sociedad civil es lo que Hegel denomina el estado objetivo externo, que aún no ha cristalizado como eticidad plena. Lo hará, dice Hegel, en su vínculo subjetivo y consciente con la totalidad y con los poderes, las instituciones y las leyes. Esta noción de estado externo es importante porque da el marco de la acción civil de las políticas y las leyes, que posibilitan que la sociedad determine éticamente sus decisiones y hoy es importantísima para una relación crítica de la sociedad con el Estado. Es decir, el desarrollo de esta concepción es importantísima, tal como lo plantea Gramsci cuando sostiene que el objetivo es que la sociedad civil absorba en su interior al Estado político. Y esa absorción implica recuperar esa característica de lucha ética comunitaria que Hegel veía en su concepción de totalidad moderna. Las clases mismas no eran conceptualizadas por Hegel solo como la existencia económica de los grupos sociales, sino que para él su conformación, además de económica, era de construcción de una identidad política y cultural. Las caracterizaba como grupos sociales cuya influencia en la sociedad era trascendente, y las clases mismas eran un elemento de articulación orgánica construida de la sociedad civil en su relación con el Estado. Y es a partir de ella que se construye este vínculo con el poder político. Hay una diferencia de Hegel respecto de las concepciones actuales
que entienden la inclusión de las masas populares en la política solo a partir de la actividad y los momentos político-institucionales, tal como lo propone, por ejemplo, Laclau. Hegel tenía otra concepción, tenía la concepción de que las masas populares debían incluirse en la política a partir de constituir una identidad político-cultural como clases, tal como atinadamente lo plantea el propio Bolívar Echeverría, al sostener la necesidad de ver no solo la política, sino también lo político en la sociedad. En Hegel hay ya una noción del Estado integral, en que la problemática es la unidad orgánica y la correspondencia entre sociedad política y sociedad civil. Para él, un Estado es fuerte en la medida en que logra un grado de articulación y correspondencia ética entre los fines del Estado y los fines de la sociedad civil. Esto lo destaca Gramsci en particular en la nota, en el parágrafo 47 del cuaderno 1. Y esta concepción de la unidad orgánica entre un Estado con determinadas instituciones y pactos ético-políticos sociales y una sociedad civil específica con determinaciones no solo económicas, sino político-culturales, abre una problemática fundamental para la crítica teórica y práctica del Estado. Establece la necesidad de una política institucional y de sociedad civil que sea a la vez un proceso de dirección político-cultural para reabsorber los elementos ético-comunitarios depositados en el Estado, para reabsorberlos en la organización popular de las clases y en la sociedad civil. Así, una lectura crítica actual de Hegel permite clarificar la importancia de trasladar la lucha ético-comunitaria, que hoy se presenta histórica y políticamente concentrada en las instituciones del Estado, trasladarlas a la transformación del Estado y a la disputa por y en la sociedad civil. De esta forma, esta concepción del componente ético comunitario que hace avanzar Hegel en sus tres textos, en la fenomenología del espíritu, en la ciencia de la lógica y en la filosofía del derecho, es un componente central de la lucha por una nueva hegemonía como disputa popular y clasista por la dirección político, cultural y ética comunitaria en la sociedad política y en la sociedad civil. Bueno, estos son los elementos centrales. Verónica, ¿cómo andamos de tiempo? Ya estamos en la franja de los 30 minutos, profesor. Ya estamos en la franja de los 30 minutos. Quiero decir también que estas son las contribuciones centrales que yo quiero rescatar, pero me parece también que hay una noción de la teoría y de la praxis en Hegel que acompaña a estas reflexiones y que es un aspecto central de la relación de continuidad, discontinuidad de Hegel con Marx y también con Gramsci, que tiene que ver con la concepción de la teoría como construcción compleja de la verdad del conocimiento del mundo, a partir de las condiciones históricas existentes. Hegel nos propone una noción problemática y compleja de la teoría, que requiere de la dialéctica como el proceso de construcción de los conceptos y categorías en su historicidad, a partir de superar la pura representación del empirismo y del idealismo encerrado de Kant, y en función de apropiarse teóricamente de la realidad en movimiento y cambio. Ello supone diversas configuraciones de la propia teoría
que pasan por ser propuestas de una nueva reflexión posible sobre y de los individuos modernos y de los agrupamientos sociales, cuya reflexión los lleve a entender que el mundo social no es solo una parte del mundo natural de objetos diversos, sino que hay necesidad en la teoría de hacer abstracciones, universalizaciones, entender relaciones, establecer movimientos, conocer las fuerzas y las leyes que se presentan hoy como teorizaciones vinculadas al caos y especialmente a los cambios en la propia teoría, tales como la autoconciencia, hasta construir una determinada razón crítica de la realidad, de la teoría y sus categorías, que es una crítica también de la historia. Es decir, Hegel nos propone una revolución teórica que pone en el centro a la dialéctica como proceso del movimiento del concepto y en su relación con la historia. Es en esa nueva configuración de la conciencia y apropiación de la realidad que Hegel construye su noción de ética comunitaria. Recordemos que Marx sostuvo que su concepción de método teórico era la misma que en Hegel, excepto porque Marx le atribuía mayor autonomía al papel creativo y autónomo de la historia y al hecho de que para Marx la transformación de la realidad no es tanto fruto de la teorización en sí misma, sino que esta teorización es un componente para la praxis de la sociedad popular. Bueno, estos tres aspectos son los que yo quiero trabajar en mi capítulo, que estoy planteando desarrollar más en mi capítulo, en términos de estos tres aspectos. Primero, de la relación continuidad-discontinuidad entre Hegel y Marx. En segundo, la importancia de las contribuciones de Hegel acerca de la recuperación de la ética comunitaria. Y en tercer lugar, esta concepción del método, concepción compleja del método como apropiación de la historia en la teoría. Muchas gracias.